Buenas, buenas tardes. Hoy nos toca revisar la unidad correspondiente a hechos y actos procesales, ¿vale? Ah, si ustedes ya están llevando ah, obligaciones o derecho de las fuentes de las obligaciones, ya saben la diferencia entre un hecho y un acto jurídico, ¿sí? En los videos de portada verde hay un video que se llama así, que analizamos cuando vimos obligaciones, ¿sí? Entonces es transpolar lo que es un hecho y un acto jurídico a lo que es un hecho y un acto procesal, es decir, a los hechos y actos que suceden en un proceso jurisdiccional, en un juicio, ¿vale? Bien, uh, se suele decir que la diferencia entre un hecho y un acto es que un hecho es algo de la naturaleza y un acto es un hecho o es un acto, perdón, un acto de las personas. Sin embargo, pues la naturaleza simplemente es, ¿no? No podemos hablar de una conducta de la naturaleza. Pero bueno, me parece que no puede ser es una diferencia, pero como habíamos dicho, insisto, cuando vimos obligaciones, es la diferencia entre un hecho y un acto es la intención de querer producir un resultado, ¿sí? Es decir, hay un elemento volitivo, ¿sí? Yo celebro un acto y espero obtener determinado efecto. Es decir, quiero ese efecto, esas consecuencias que se van a generar, ¿sí? Eso es un acto jurídico, ¿sí? En cambio, un hecho jurídico es aquel en el que no estoy consciente, o más bien no quiero o no sé las consecuencias que va a tener algo que yo haga o una conducta que yo realice. Y por supuesto, pues algún hecho de la naturaleza que ocurra, ¿no? Y que pueda tener efectos en el proceso jurisdiccional, ¿sí? La diferencia entre un hecho y un acto en términos de ejemplo es muy fácil, ¿no? Un acto procesal es aquel en que queremos producir un resultado. Por ejemplo, cuando ofrecemos pruebas, cuando presentamos una demanda, ¿sí? A la demanda queremos que nos las admitan, que nos la admitan. Las pruebas queremos que se desahoguen, ¿sí? En los alegatos queremos convencer al juez, es decir, queremos producir un resultado, ¿sí? Que está planeado, ¿sí? Entonces, ese es un acto jurídico procesal. Un hecho jurídico procesal, por ejemplo, es el clásico ejemplo de la muerte de una de las partes, ¿no? Ah, Hay un juicio que se está ventilando, un proceso jurisdiccional, y una de las partes fallece, ¿sí? Ello tiene consecuencias en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Pues tiene consecuencias de que se suspende el proceso, se va a abrir un juicio sucesorio, entonces es posible que el juicio actual en el que se dio la suspensión del proceso por muerte de una de las partes, después se tenga que acumular, por ejemplo, a su juicio sucesorio, que en su caso se inicie, ¿no? Por ejemplo, un hecho jurídico, hace unos días en el distrito judicial de Tula, acá en el estado de Hidalgo, se inundó el juzgado primero civil, ¿sí? Ah, en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? Uno por inundación, otro por incendio, porque simplemente, bueno, no, los expedientes se perdieron, se quemaron, se mojaron, vamos, quedaron inservibles, ¿sí? Eso genera consecuencias, por supuesto, en el proceso. Hay que hacer un incidente de reposición de autos, etcétera, ¿sí? Esa es como ejemplo un hecho jurídico procesal, ¿sí? Lo importante es que nos quede bien clara la diferencia, ¿sí? Entre hecho y acto. En uno queremos producir el resultado, en otro no, ¿vale? Bien, luego, ah, los requisitos de un acto jurídico procesal. Tendríamos que hablar de un acto jurídico porque pues, un hecho jurídico puede simplemente suceder sin que lo queramos, ¿vale? Pero para cuando sea aplicable, pues estos son los requisitos, ¿sí? Son requisitos de tiempo, forma, tiempo y lugar,
o tiempo, modo y lugar, como dicen los libros, ¿no? Ah, por ejemplo, de forma es la manera en que se deben exteriorizar. Ustedes saben que los actos procesales tienen que estar en castellano, por ejemplo, no deben de tener abreviaturas, las fechas deben escribirse con letra, ah, deben estar autorizados todos los actos procesales por el secretario de acuerdos, por ejemplo, ¿sí? Eso es en lo que se refiere a la forma, ¿sí? En el tiempo, pues es cumplir determinadas condiciones de tiempo. Sabemos que hay plazos, que hay términos, que hay días y horas inhábiles, ¿no? Entonces, un acto procesal tiene que celebrarse, por supuesto, en días hábiles y en horas hábiles, ¿sí? Si es un acto procesal que está acompañado, está adherido a un plazo, pero lo tenemos que celebrar dentro de ese plazo, ¿sí? Y finalmente, requisitos del lugar, que es el espacio donde normalmente se desarrollan los actos procesales, y como se podrán imaginar, pues es un juzgado, ¿sí? Principalmente se desarrollan ahí los actos procesales. Ahora, no solo en el juzgado, ¿sí? Si ustedes ya están empezando a postular o incluso han visto películas, saben que a veces el órgano jurisdiccional, el juzgado, sale de su sede para celebrar un acto jurídico fuera. En el caso de una inspección judicial, por ejemplo, en el caso de un emplazamiento, ¿sí? El órgano jurisdiccional como si extendiera un tentáculo afuera de su sede, ¿no? Entonces, de manera regular, insisto, los actos procesales se celebran en el juzgado, pero se pueden celebrar afuera, ¿sí? Esos son los requisitos, incluso en otro país, en otro estado, a través de un exhorto, que ya van a ver cuando estudien procesal civil. Bien, hay una clasificación de los actos de los actos jurídicos procesales, ¿sí? Y se clasifican de acuerdo a tres criterios. El primero son actos de las partes, actos jurídicos procesales de las partes, del órgano jurisdiccional, y actos jurídicos procesales de terceros. De las partes, pues son de petición, ¿no? Una demanda, por supuesto, ¿no? Actos de prueba, que son los que se dirigen a obtener la certeza del juzgador, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos manifestando. Ya saben, el procedimiento probatorio, por ejemplo, que es su ofrecimiento, es admisión, etcétera, ¿sí? Pero bueno, por lo que hace las partes sería desahogo y sería ofrecimiento, ¿sí? Hay actos de las partes de alegación, que son propiamente los alegatos en un juicio, actos de impugnación, que es donde combatimos la validez de un acto jurídico en su versión resolución judicial, ¿no? Una sentencia, un auto, el cual impugnamos a través de una apelación, de una reposición, de una revocación, etcétera, ¿sí? De acuerdo a los medios de impugnación que contemplan los códigos, ¿sí? Luego tenemos a los actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional, ¿sí? Estos son, por ejemplo, resoluciones judiciales, audiencias, actos de ejecución y comunicaciones procesales, ¿no? Resoluciones judiciales, ya sabemos, prácticamente todo es una resolución judicial, todos los autos, decretos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, ¿no? Audiencias, que son actos procesales complejos donde participan todas las partes y donde se desarrolla específicamente algún desahogo de una prueba o algún acto jurídico señalado previamente para celebrarse el día que se genere la audiencia, ¿no? Actos de ejecución, que son aquellos por los que el órgano jurisdiccional hace cumplir sus determinaciones, ¿no? Pues la vía de apremio en sí o también los medios de apremio, ¿sí? Las comunicaciones procesales, que ya ustedes saben, son notificaciones, emplazamientos, bueno, propiamente el emplazamiento es una notificación, pero se suele hacer una diferencia, ¿no? Pero principalmente son notificaciones, ¿sí? Ah, son, por ejemplo, exhortos, es un medio de comunicación entre órganos jurisdiccionales del mismo nivel, rogatorias, que son medios de comunicación procesal de un órgano jurisdiccional inferior a uno superior, o un despacho, que es de un órgano jurisdiccional superior a uno inferior, ¿sí? Luego, tenemos actos jurídicos procesales de terceros, que son, por supuesto, las tercerías, ¿sí?
que pueden ser también actos de prueba como testigos, dictámenes, exhibición de documentos, etcétera, ¿sí? O actos de cooperación de otras autoridades, por ejemplo, cuando el INE le responde a un juez sobre si encontró domicilio de un demandado del que no tenemos pues, propiamente su domicilio, entonces pues, son actos de cooperación, ¿no? El CEMEFO, oficialía de partes, todos estos actos jurídicos de terceros, ¿sí? Bien, yo espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre un hecho y un acto jurídico procesal, ¿sí? Hicimos aquí una pequeña clasificación y bueno, muchas gracias.